El siguiente episodio contiene referencias explícitas no aptas para menores de edad. Se recomienda discreción. Cuando se habla del terror y del miedo, se piensa de inmediato en fantasmas y cosas paranormales, asuntos inexplicables, pero no hay que olvidar que el peor de los horrores será originado por las personas mismas, pues es bien sabido que muchos de los actos humanos realmente pueden resultar escabrosos e incluso asquerosos. La parte más oscura de una persona puede llevarlo muy por fuera de los límites, y en mi caso, algo me llevó hasta ese punto. Debo comenzar contándoles que desde muy joven me empleé en el negocio de los tacos, pues desde que prácticamente era un adolescente, al haber abandonado los estudios, me metí como ayudante en una carnicería. En ese lugar me tocaba ver cómo mataban a los animales, e incluso a mí me tocó hacerlo en un par de ocasiones. Pero mis tareas principalmente estaban dentro de la carnicería. Allí me tocaba utilizar machetes y cuchillos de todo tipo para cortar las carnes, para trabajarlas y para ofrecerlas a toda la gente que estuviera deseosa de un buen guisado o un buen plato de comida. Siempre he pensado que si las personas comunes tuvieran que acabar con la vida de un animal para después comerlo, seguramente quedarían tan asqueadas que jamás volverían a probar un trozo de carne. Por eso es más fácil para la gente en general simplemente llegar a los lugares donde venden alimentos, pedir un poco de carne y recibirla empacada. La presentación es muy vistosa, muy agradable, nada que ver con el terror que hay detrás de los rastros. En esa etapa de mi vida fui perdiéndole el miedo a utilizar los cuchillos y demás cosas. Me fui volviendo un hombre de carácter duro, con un alto nivel de templanza, pero sobre todo, alguien muy calculador. Entonces, retomando, ya más grande de edad, cuando tenía cerca de 19 años, puse mi primer puesto de tacos. Esto debido a que quería iniciar un negocio y como no tenía mucho capital. Se sabe que los tacos son un negocio muy bendecido en nuestro país. Me llevé a uno de mis primos para que me ayudara y entre los dos fuimos dándole duro hasta que hicimos que ese negocio se volviera popular en la colonia. Las ganancias empezaron a entrar y esto derivó en un pleito con mi primo, pues él quería que le pagara más de lo que ya le daba. Por eso es que terminé despidiéndole. Sí le di algo de dinero porque tampoco no me gustaba ser abusivo. Pero desde ese momento decidí que ya no buscaría tener ayudantes. Yo solo iba a sacar el trabajo a como diera lugar. Por ello es que nunca hice crecer mi negocio más allá de un simple puesto. Además, el barrio en donde vivía era un barrio realmente pobre. La gente apenas si podía comprar algo para comer, y en muchas ocasiones, a algunos que sí estaban bien mal de dinero, que estaban de a tiro jodidos, a eso les regalaba una torta o un taquito para que se alivianaran. Me fui volviendo popular en mi barrio, y esto me llevó a que una de mis clientas se convirtiera en mi esposa. Magali era una clienta frecuente, y como yo tenía buen carisma, pues la fui conquistando poco a poco. Estar con ella me hizo muy feliz, sobre todo cuando me hizo saber que estábamos esperando nuestro primer hijo, un pequeño varón que llevaría mi nombre. Felipe también se llamaba mi padre. Por eso es que, como yo me sentí orgulloso de portar su nombre, mi hijo también lo llevaría. Apenas si mi esposa dio a luz al pequeño Felipe, a los pocos meses me hizo saber que nuevamente estaba embarazada. Sentí que íbamos un poco acelerados, pero si Dios quería que así fuera, estaba bien. Los hijos que Él nos mandara, los recibiríamos con mucho amor. En esta segunda ocasión, tuvimos una niña hermosa. Le pusimos el nombre de Fátima. A mi esposa le tocó escoger ese nombre y se lo puso en honor
a su abuela fallecida. Por fin éramos una familia feliz. Mi esposa Magali se encargaba de cuidar la casa, de alimentar a los niños y asegurarse de que tuvieran buena educación. Por mi parte me la pasaba en las noches en la taquería y abría un segundo turno por las mañanas. El tiempo fue pasando, los años también. Mis hijos fueron creciendo hasta convertirse en algo más que adolescentes. Yo ya estaba un poco más viejo, subí de peso, pero algo que mantenía era mi fe en mi negocio de tacos. Ahí como se los digo, mi puestito estaba exactamente igual que el mismo día en que lo puse, pero eso sí, cada día más bendecido, porque los clientes siempre llegaban y se iban bien gustosos de probar un rico taquito. Todo en la vida era satisfactorio. Mi pequeña Fátima ya se había vuelto mayor de edad y le hice una pequeña fiesta, algo bastante decente. Nunca me gustaron las reuniones ostentosas, llenas de gente y de gorrones. Mi hija estaba muy contenta. Todo en la vida era felicidad, pero no siempre sería así. Hubo una noche en la que eran cerca de las 12. Yo por lo regular terminaba hasta la 1 de la madrugada de vender, y a esas altas horas de la noche estaba atendiendo a 2 hombres que cenaban muy a gusto. De pronto se fue acercando un tipo. Parecía estar un poco ebrio, y de pronto vi que traía una pequeña navaja. Aquel sujeto se me acercó, y de inmediato supe que quería asaltarme. A ver tú, el taquero, dame todo el dinero. Si no, ahorita mira, te voy a clavar este filero en esa barrigota que traes. El sujeto apenas si podía hablar, estaba muy ebrio. Los otros 2 señores que estaban comiendo voltearon de inmediato, se pusieron alerta. Mientras tanto, aquel ebrio iba acercándose a mí e iba moviendo la mano, amenazándome con la navaja que traía. No sentí miedo, sobre todo porque uno de los hombres que comía le puso el pie al borracho y este fue a dar al piso, dándose un buen azotón. Supe que ese era mi momento, tenía que actuar. Jamás en la vida me habían asaltado, la gente de ahí me respetaba, pero aún así, siempre estaba bien preparado. Tenía un pequeño bate de madera y sin pensar lo que lo saco, lo tomo en mis manos, medio me agaché y le metí un buen batazo en la cabeza al miserable ese. Nomás le tronó la cabeza. El imbécil empezó a convulsionar. Sacudía las patas como chapulín. Los 2 hombres que estaban comiendo me pidieron que me calmara, que con ese golpe era suficiente. Si esos hombres no hubieran intervenido, sabrá Dios qué habrá pasado con aquel maldito borracho, porque se me subió la adrenalina en cuanto le di el primer golpe. Tenía ganas de matarlo. Aquellos hombres que estaban ahí conmigo agarraron al borracho y se lo llevaron arrastrando y lo dejaron por ahí tirado en una esquina. Sabía que era momento de regresar a casa. Por ello es que apagué todo, me puse a lavar rápido mis utensilios y me fui para mi casa. Vivía ahí cerca a 2 cuadras, así que no tardé mucho en llegar. Cuando entré, mi esposa ya estaba dormida, mi hijo el mayor también, pero quien no estaba era mi hija Fátima. Después de bañarme estuve esperándola un rato y finalmente llegó. Cuando me asomé por la ventana, la vi llegar con un sujeto que tenía un auto medio viejo, y a decir por cómo venía conduciendo, seguramente era un jovenzuelo, de esos alocados y borrachos también. Mi hija Fátima se bajó del auto, y aquel tipo le dio un beso y le dio una palmada por detrás. De inmediato me hirvió la sangre, y sentí ganas de salir a reclamarle, pero me contuve, porque todavía me hervía la sangre, por lo que me había pasado con el asaltante. En cuanto mi hija Fátima entró, hablé con ella. Le pregunté quién era ese, y mi hija, aprovechando que ya era mayor de edad, me respondió con un poco de altanería. Ay, papá, no seas aguado, ya vas a empezar.
Ya habíamos quedado que en cuanto cumpliera 18 años iba a poder tener novio. Además, Jesús es muy buen muchacho. Ya habrá tiempo para presentárselos a ti y a mi mamá. Ya no dije nada, pero aquel tipo no me daba buena espina. Vi cómo Fátima se subió a dormir. Yo hice lo mismo, pues al día siguiente tenía que levantarme temprano para poner nuevamente el puesto de tacos. Fueron pasando los días, y un fin de semana, mi hija Fátima me dijo que llevaría al tal Jesús para presentármelo. La verdad no sabía cómo enfrentar una situación así. Bien dicen que a uno no se le enseña a ser padre, sino que se va aprendiendo, pero en realidad no me sentía listo para aquello, mucho menos porque a aquella noche mi hija Fátima no solamente invitó al tal Jesús, sino que éste llevó a sus papás y a uno de sus hermanos. Eso volvió mucho más incómoda la situación, pero en fin, ahí tuve el gusto de conocer a ese tipo que pretendía ser mi futuro yerno. Ese tal Jesús, de verdad que era un patán, hablaba muy mal, se expresaba con un lenguaje bastante vulgar, muy corriente, y su familia ni se diga, pero tenía que aguantar. Mi hija por algo lo había elegido, pero lo que no me gustó es que esa noche estuvimos bebiendo, y el tal Jesús sí que se pasó de copas. Siento que esa era la primera advertencia que indicaba que mi hija no debía estar con él. Si algo salió de bien aquella noche, es que la familia del tal Jesús pronto se volverían mis clientes. 1 o 2 veces a la semana iban a mi puesto de tacos, se sentaban a comer y platicábamos. No me caían del todo bien, tenían la sangre bastante pesadita, pero al final, pues eran mis clientes, debía tratarlos bien. Yo seguía con mi vida, mientras que la relación de mi hija empezó a darme cosas de qué preocupar, porque a veces llegaba muy tarde y un par de ocasiones ni siquiera llegó. Aquello no era buena señal, y traté de hablar con ella, de orientarla, hacerle ver que ese muchacho no era de bien. Me esperé una madrugada para que mi hija llegara. Tenía que agarrarla en el momento para platicar con ella de forma seria. Esa madrugada, en cuanto Fátima abrió la puerta, estaban todas las luces apagadas. Seguramente pensó que todos dormíamos y nadie se daría cuenta de su llegada tarde. En cuanto prendió la luz, ahí estaba yo, como todo un clásico padre, esperándola en el sofá para hablar con ella. Pero mira que son estas horas de llegar, Fátima. De verdad no tienes conciencia. Algo te puede pasar. Además, tu novio Jesús no me da buena espina. A mí se me hace que oculta algo grave y me da miedo que te pueda pasar algo. He visto incluso cómo te habla, cómo te grita. No me sorprendería que un día llegara a darte un golpe. Fátima se molestó un poco con mi comentario y sin pensarlo me respondió: ¿Pero qué cosas estás diciendo, papá? Jesús no sería capaz de eso. Él es buen muchacho, y créeme que solo debes darle una oportunidad, y él te lo va a demostrar. No sabía cómo responderle a mi hija, pero traté de ser lo más sincero posible. Hay muchas cosas que todavía no puedes ver, Fátima. Eres muy joven, no has vivido mucho. Ese muchacho es tu primer novio, y por ello te tiene deslumbrada con cualquier detalle sin importancia. Solo dale tiempo y vas a ver cómo es que saca su verdadera personalidad. Además, hay muchos otros muchachos, muchos jóvenes que son buenas personas por aquí, honrados y que trabajan. Deberías pensártelo mejor, buscar a alguien más. Ese comentario hizo enojar aún más a Fátima, y me respondió con algo que me dolió bastante. Me hirió mis sentimientos de padre. Buscar a alguien mejor aquí, papá, en este barrio pobre donde nos has tenido viviendo toda la vida. Pues en realidad, ¿qué quieres que me encuentre? A un mediocre como tú, que no ha podido progresar. No eres más que un simple taquero. Mi hija Fátima pasó junto de mí, se subió rápido a su habitación y azotó la puerta.
No sé por qué, pero sabía que toda esta situación iba a terminar muy mal. Y dicho y hecho, mi presentimiento como padre era real. Debo decirles que al día siguiente, después de que terminé de trabajar al mediodía, llegué a casa para preparar algunas cosas y esperar a que mi esposa tuviera la comida. Pero, en lugar de esto, me llevé una triste sorpresa. En cuanto llegué, mi esposa Magali me dijo que Fátima había agarrado sus cosas y se había escapado con aquel rufián, aquel maldito malnacido, se había llevado a mi hija. No había mucho que hacer, ella ya era mayor de edad, pero aún así, rápido salí para buscar a aquel tipo, para ver dónde estaba, dónde se había escondido con mi hija. Anduve preguntando por aquí y por allá, pero nadie sabía algo al respecto. Ni siquiera los papás o los hermanos de Jesús. Todo aquello era un misterio. Mientras tanto, mi esposa y yo estábamos extremadamente preocupados. El caso no aplicaba como para ir a la policía. Aquello no era un secuestro. Mi hija se había ido por su propio pie, y eso me dolía bastante. Sabía que teníamos únicamente que ser pacientes. Ya en algún momento mi hija regresaría. Pasaron cerca de 3 semanas y no habíamos tenido noticias de Fátima. Me preocupaba porque ella era muy joven. No sabía defenderse de la vida, pero sería un sábado en la madrugada. Estaba lloviendo muy fuerte y de pronto nada más escuché cómo es que golpearon a la puerta. Me desperté y bajé corriendo rápido. Sabía que podía ser Fátima. Abrí la puerta y de inmediato entró el golpe de frío y de humedad, y ante mis pies se encontraba mi hija tirada. Me hinqué para levantarla, para ayudarla a entrar, pero mi hija venía muy débil. Parecía como si la hubieran golpeado. En cuanto encendí las luces, me di cuenta de que así había sido. Su cara estaba muy hinchada por los golpes. Además, venía casi desnuda, solamente tapada con una especie de rebozo, pues traía gran parte de su cuerpo al descubierto. Por sus piernas le escurría sangre, y esto me llevó a pensar que le había ocurrido algo realmente terrible. Abracé a mi hija y comencé a llorar, y de inmediato le pregunté qué le había pasado, pero ella no quería responder. Solamente lloraba. Estaba completamente muda del miedo. Hija, por favor, respóndeme. Dime quién te hizo esto. Fue el desgraciado del Jesús, ¿verdad? Dímelo, por favor. Mi hija no quería decirlo, pero al final, con su cabeza asintió, diciéndome que sí, que Jesús le había hecho aquel daño, que la había golpeado, que había abusado de ella en varias ocasiones. Ya un poco más calmada, ella me dijo que Jesús se había puesto varias veces muy borracho y que no la dejaba salir de la casa. La usaba, la golpeaba y la maltrataba al grado de dejarla así de mal. De alguna forma mi hija logró escapar y por ello es que llegó hasta la casa. Mi hija me dijo en dónde podía encontrar a Jesús y rápido salí a buscarlo. Iba completamente enfurecido. Me llevé mi bat de madera por si me lo encontraba, así le iba a ir al desgraciado. Fui hasta donde mi hija me dijo, pero no había nadie. El muy bastardo se había escapado seguramente. No había más donde buscarlo. Me tuve que calmar y tuve que aceptar que mi venganza tenía que esperar. Regresé a casa completamente derrotado. Atendí a mi hija y después fuimos a poner una denuncia. Pero ustedes ya sabrán, la situación no procedió como se esperaba. Pedían pruebas y muchos procesos tardados. Sabía que si la justicia no podía hacer algo por mi hija, pues entonces yo debía tomar esa justicia en mis propias manos. Por el momento no me quedaba más remedio que aguantarme, seguir mi vida como lo acostumbrado. Ponía mi puesto de tacos por la mañana y por la noche. Mientras tanto mi esposa se encargaba de cuidar a Fátima. Me sorprendió mucho que una noche los papás de Jesús fueron a cenar como de costumbre al puesto.
Al parecer ellos no estaban enterados de lo que su hijo había hecho. Yo no podía culparlos, sin embargo, me mantuve discreto. Tenía que sacarles información para así averiguar dónde estaba ese malnacido. No tuve mucho éxito sacándoles información. Los papás de Jesús me dijeron que el joven se había ido a rentar una casa, que era la misma a la cual mi hija se fue a vivir con él. Pero un detalle es que los papás de Jesús desconocían por completo que mi hija Fátima se había ido con él. No me quedó más remedio que ser mucho más paciente, dejar que las cosas se calmaran, que las aguas se tranquilizaran. Y para esto, una noche, elaboré un plan detallado con el cual pretendía hacer caer a Jesús. Mi plan consistía en lo siguiente. Como por las cercanías, tenía un amigo que era mecánico. Su nombre era Carlos, y aprovechándome de la confianza, le pedí de favor que llevara uno de sus autos y lo dejara justo estacionado afuera de la casa de Jesús. Aparentemente el auto estaría descompuesto, y lo que mi amigo haría simplemente consistía en ir a tocar a la puerta de Jesús y pedirle que le ayudara a darle un empujón al auto. Tuve que contarle a Carlos todo lo que había pasado, para que así pudiera cooperar conmigo. Él me tenía bastante confianza, y por ello es que accedió. La parte final del plan consistía en que mi amigo Carlos, en agradecimiento con Jesús por haberle ayudado con el empujón del carro, le regalaría una botella de tequila, pero a esa botella yo ya le había hecho previamente una manipulación. Le metí grandes cantidades de pastillas para dormir, para que así, en cuanto Jesús le diera un buen trago, él caería dormido, prácticamente sedado. Llegada aquella noche, todo parecía ir de maravilla. Mi amigo Carlos salió con su auto, hizo todas las maniobras, fingió que su auto estaba descompuesto y tocó justo en la casa de Jesús para pedirle que le ayudara con un empujón. Al hacerlo, Carlos le regaló la botella de tequila, y momentos después, ya estando a solas, Carlos me marcó y me dijo que el plan había salido a la perfección. Incluso me hizo saber que ahí mismo Jesús destapó la botella y le pegó un buen trago, pues al parecer ya estaba entonado y ya había bebido varios tragos antes. Aquello era maravilloso. No sé si pueda decirlo así, pero Dios estaba de mi lado, ayudándome a que las circunstancias funcionaran. Al saber esto, me dirigí rápido hacia la casa de Jesús. No hubo necesidad de tocar, porque la puerta estaba entreabierta. Adentro de la casa se escuchaba el sonido de música. Al parecer había dejado un estéreo encendido. Sigilosamente fui entrando. A mis espaldas cargaba una mochila que contenía mis utensilios, con los cuales pretendía darle el golpe final a todo mi plan. Como era de esperarse, justo ahí en la sala, sobre el sofá, se encontraba el cuerpo completamente dormido y sedado de Jesús. En ese momento tomé confianza, pero aún así di un vistazo para asegurarme que no hubiera alguien más en ese lugar. Una vez comprobado esto, tomé a Jesús de los pies y lo fui arrastrando hasta que cayó del sofá. Lo arrastré y lo arrastré hasta que finalmente lo llevé hasta su recámara. Lo subí a su cama, extendí sus brazos y sus piernas y comencé a atarlo, de manos y de pies, justo a la base y a la cabecera de la cama, esto para asegurarme que no se pudiera mover. Sentí un poco de nervios, porque de pronto escuché que alguien entró. Me puse atento, esperando que si alguien llegara, tendría que atacarlo. Sin embargo, instantes después me di cuenta de que no se trataba de una persona, sino de un perro aparentemente callejero. Aquel animal, en cuanto me vio, en lugar de portarse agresivo, se acercó a mí cariñosamente para que lo acariciara. Después de hacerlo, lo sacudí con mis manos para que saliera de la habitación. Nomás escuché que el perro fue hasta la sala y se acostó en el sillón. Con esto pude proseguir con mi plan. Ya solo me faltaba cubrirle la boca a Jesús,
para que el maldito no pudiera hablar y mucho menos gritar, porque lo que venía iba a ser bastante doloroso. Para empezar, le fui bajando el pantalón, también la ropa interior. Toda su hombría quedó al descubierto, y aquellos serían los últimos instantes que la poseería. Tomé mi mochila, abrí el cierre, metí la mano para hurgar entre mis cosas, y con esto saqué unas tijeras grandes y bastante filosas. De esta manera, aunque no era agradable, tuve que agarrar su miembro para perfilarlo, y entonces con las tijeras, haciendo un par de movimientos rápidos, terminé arrancándole todo aquello que jamás lo hizo ser un verdadero hombre. Por más que estuviera sedado, Jesús abrió los ojos y pegó un grito horrible. El sufrimiento por aquel corte me imagino que debió ser muy doloroso, un disparo a los nervios que lo puso en alerta y en modo de sobrevivencia trataba de moverse para zafarse. Aquel maldito me vio a los ojos y supo que aquello era el fin de su vida. Ya no había nada que hacer. Lo que le hizo a mi hija me llevó a comportarme de una manera muy fría. Sentí que el mismo demonio se me había metido y ya no había nada que hacer. La decisión estaba tomada y yo iba a arrancarle la vida al miserable. Tomé un cuchillo muy filoso y mientras que Jesús se sacudía para tratar de zafarse, yo rápido y fríamente lo que hice fue enterrarlo en su abdomen, haciendo un corte en la parte superior del estómago y fui zigzagueando hasta llegar a su abdomen bajo. Esto puso al descubierto sus intestinos y Jesús nomás gritaba mientras veía cómo le salía la sangre y sus vísceras eran expuestas al exterior. El tipo se desmayó y ya prácticamente no volvió a abrir los ojos, porque en eso saqué de la mochila un machete bien filoso, lo agarré con mucha fuerza y descargando toda la rabia por lo que le hizo a mi hija, le di directo en el cuello, un tajo bien duro. Después le di otro y uno más, así hasta que por fin terminé arrancándole la cabeza al malnacido. La cabeza cayó de la cama, dio un par de vueltas. Cuando la miré, tenía los ojos completamente en blanco. La escena era perturbadora, asquerosa. En ese momento no me temblaba la mano y nomás vi cómo el perrito se acercó. Anduvo por aquí y por allá oliendo, dando unos lengüetazos a la sangre que escurría. Sabía que era tiempo de irme. Para esto, metí el miembro y los testículos de Jesús en una bolsa de plástico. También de paso, me aseguré de que con un cuchillo bien filoso, le arranqué varios trozos de carne e igualmente los metí a una bolsa de plástico y después a la mochila. Salí de aquella casa, viendo cómo el perrito se había quedado a lamber la sangre, a buscar algo de qué alimentarse, pues vaya festín que se iba a dar, porque había mucha carne de dónde escoger. Me fui directo para mi casa. Me encargué de cuidadosamente meter los trozos de carne de Jesús en una bolsa y después los coloqué en el congelador para que no se echaran a perder y desprendieran el aroma que me pudiera evidenciar. Al día siguiente, como era de esperarse, la gente de las cercanías puso el grito en el cielo. La muerte de Jesús había sido bastante trágica y era bastante notorio que se trataba de una venganza. La policía estuvo haciendo varias averiguaciones. Por mi parte, tuve que disimular lo más posible. Por ello es que abría mi puesto de tacos en la mañana y también en la noche. La familia de Jesús estaba muy triste, estaba completamente rota. No sentía remordimiento o simpatía por ellos. De esta forma es que, una noche, como ellos ya tenían días que no iban a la taquería, por lo mismo de que estaban tristes, me dediqué a cocinar todos los trozos que restaban de su hijo. Y con esto, les preparé una pequeña taquiza. Revolví la carne con carne real de res, y de esta forma, se los hice llegar con un chamaco que me servía de mandadero. Tenía que asegurarme de que los papás de Jesús probaran un poco de su carne. Quería humillarlos, porque este maldito patán
destruyó la vida de mi hija y también la mía y la de mi familia en general. Supe que sí los habían comido, porque horas después me llegó un mensaje al celular en el que me agradecían el gesto de amabilidad. Me sentía tranquilo, todo había salido de maravilla. Sin embargo, sabemos que la ley en ocasiones, en casos especiales, es muy astuta. Estuvieron haciendo muchas averiguaciones, incluso me interrogaron en un par de ocasiones. Negué todo evidentemente, sin embargo, hubo un detalle bastante especial. Y es que uno de los vecinos de Jesús vio aquella tarde cuando Carlos el mecánico le entregó la botella a Jesús, con la cual se embriagaría y quedaría completamente sedado. La policía evidentemente reconoció que Jesús estaba bajo los efectos de sedantes, por ello es que tenían que dar con el origen de la botella, y cuando lo hicieron, estuvieron interrogando a Carlos, lo torturaron incluso, hasta que le sacaron toda la verdad. Carlos no podía mostrar tal nivel de lealtad ante mí, no si algo ponía en riesgo su vida. Lo amenazaron de que lo encerrarían en la cárcel, pero a cambio de dejarlo en libertad, él tuvo que soltar la verdad. Él me culparía del crimen, y por ello es que los oficiales fueron hasta mi casa y me arrestaron. Fue así que fui enjuiciado. Todas las pruebas estaban en mi contra, y yo no quería apelar por mi libertad. Realmente sentía satisfacción por haber vengado lo que ese malnacido le hizo a mi hija. Prefiero 1000 veces seguir encerrado en la cárcel antes de saber que no tuve los suficientes huevos para defender a mi propia familia. Vivir con la humillación hubiera sido peor. Hasta la fecha llevo varios años en la cárcel. Mi hija tuvo que tomar muchas terapias, pues hasta eso las autoridades se encargaron de brindarle ciertos servicios para que ella pudiera recuperar su tranquilidad, su paz, pues lo que le hizo a aquel malnacido fue una huella muy fuerte que le duró mucho tiempo. Al menos me alegra que mi familia ya esté más tranquila. A veces me arrepiento de lo que hice, porque sé que eso me alejó de las personas que más amaba, y sobre todo del poder defenderles de algo en el futuro que pudiera amenazarles. Sé que posiblemente tomé una mala decisión, pero eso ya no se puede cambiar, por ello es que no me arrepiento. La vida es así a veces, y la justicia uno debe tomarla por su propia mano. No digo que esto esté bien, simplemente yo lo hice así a mi manera. Como les decía al inicio, el peor de los terrores es el que reside en el corazón y en la mente de los seres humanos. Muchos están y estamos tan podridos que podemos cometer cosas tan atroces, tan perturbadoras y tan horribles, que de solo escucharlas da mucho miedo, mucho más miedo que cualquier otra cosa. Sé que ahora estoy encerrado en la cárcel, pero al menos en el lugar de donde vengo, siempre seré recordado como Felipe el Taquero.